Les presento en esta mañana a quien, si la cámara lo toma por favor, quien quizás podría haber sido nuestro presidente de la nación, médico, abogado, un niño feliz corriendo por la calle, pero que la ley promulgada el 24 de abril de 2007 truncó su vida aprobando el aborto hasta la semana 12. Este es un feto o un bebé en gestación que si tú lo tocas y van a tener ahí a la salida la oportunidad de tocarlo, ¿sí? Es como se siente un bebé de 12 semanas que está en el vientre de una mamá. Pero su mamá con su papá o solo su mamá, cubiertos por la ley que en el 2011 en la Ciudad de México se aprobó, decidió cortarle la vida y quitarle el valor real que la vida tiene. Vida que desde el momento en que una célula de un hombre vivo y una célula de una mujer viva se unen y generan vida, ¿sí? Es atacada diciendo que hasta la semana 12 no sienten. Hasta la semana 12 no tienen valor. Déjame decirte una cosa. La vida, sea cual sea y como sea, sí vale. Dios dijo en Éxodo capítulo 2, capítulo 20, versículo 13, no matarás. Y al poner esa ley, al poner ese mandamiento, le dio el valor realmente que la vida tiene. Cuando Dios creó a Adán y Eva y sopló vida, le dio valor a la vida. Y hoy cuando abaratamos, o cuando se está abaratando la vida, se le está poniendo incluso límites, hoy es cuando nosotros necesitamos entender y asumir lo que este mandamiento dice. Pero antes de llegar a la palabra de Dios y ver en profundidad qué es lo que esto dice, vamos a orar con el Dios de la palabra para que Él sea quien nos guíe. Señor, te honramos y te damos gracias en esta mañana porque estamos frente a tu palabra. Y Señor, queremos ser por ellas instruidos y queremos ser por ellas enseñados y tomar decisiones que cambian nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en el sexto mensaje de una serie, 10 bendiciones para tu familia. Te invito a que abras la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13, que acabamos de mencionar recién. Dios está dando la instrucción a su pueblo a través de los 10 mandamientos. Y el sexto mandamiento dice, no matarás. ¿Qué es lo que significa? Es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Pero rápidamente, antes de llegar a este mandamiento, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta aquí. En el Éxodo capítulo 20, en el versículo 3, encontramos el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo, yo soy el único Dios, ¿sí? Y todos los demás o todo lo que sea se hace pasar por Dios es falso. El segundo mandamiento allí en Éxodo capítulo 2, versículo 4, dice, no te harás imágenes y no las honrarás. Esto quiere decir que no podemos limitarnos o limitar el poder de Dios a una imagen, a una estatua, cosa hecha por mano. ¿Por qué? Porque esto se convierte en pecado a través de la idolatría. En el versículo 7 encontramos el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Esto nos recuerda que como hijos de Dios llevamos el apellido de Dios y debemos comportarnos de tal forma de llevar honra a su nombre. El cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate de honrar el día del reposo. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos descanso, pero también en ese tiempo de descanso honramos a Dios dedicando el domingo para el día del Señor. Ahora, estos 4 primeros mandamientos que vimos, ¿sí? Son los mandamientos que nos instruyen a cómo tener una relación con Dios de tal manera que podamos poner en práctica los 6 restantes que nos hablan de cómo llevar una relación los unos con los otros. Y cuando hablamos de esto encontramos el quinto mandamiento que vimos hace 15 días, ¿sí? Donde dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, esta es la relación más importante que tenemos, forja nuestro carácter. Y una cosa es real, la palabra de Dios dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestras madres, ¿sí? Sean buenos o sean malos. ¿Sí? No hay excepción. Y el sexto mandamiento que vamos a estudiar hoy, vamos a profundizar, es el mandamiento de no matarás. Y es interesante, cuando vamos al original, el hebreo allí, la palabra matar, significa asesinar.
tomar la vida de otra persona. Y Dios está diciendo aquí, no tomarás la vida de otra persona, no quitarás deliberadamente la vida de alguien. Ahora, para entender mejor este mandamiento y todos los mandamientos, si necesitamos no perder de vista en ningún momento, quién es la fuente o de dónde sale cada uno de estos mandamientos. No es otro más que Dios, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Esa es la mente que está o la persona que está detrás de estos mandamientos. Y cuando entendemos que estos mandamientos vienen de Dios, ¿sí? Nosotros necesitamos conectar con Él para entender la magnitud. Porque en especial este mandamiento hay cosas que prohíbe y otras cosas que no prohíbe. Y eso lo vamos viendo, se ve a través del estudio de la palabra de Dios. Porque a veces este mandamiento le decimos o hacemos que digan cosas que realmente no dice. ¿Cómo podemos entender eso? Entender quién es Dios y cómo piensa Dios. Y es lo que vamos a hacer en la primera parte de nuestro mensaje. Por eso te pido que tomes la hoja que viene en el boletín. Y vamos a analizar la primera parte de este mensaje. Vamos a conocer realmente quién es Dios y qué nos está diciendo cuando dice no matarás. En primer lugar, punto número 1, para entender quién es Dios, tenemos que saber que Dios es el creador y es quien establece el valor de la vida. Ponemos ahí, es el creador y quien establece el valor de la vida. Ahora, analicemos algunos aspectos interesantes de este mandamiento. Por eso, antes de cuestionar o hacerle decir, como decíamos recién en el mandamiento, cosas que no dicen, ¿sí? Vamos a entender el pensamiento de Dios a través de este mandamiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que este mandamiento no prohíbe y eso lo vemos siguiendo la lectura de la palabra de Dios. Y lo primero que no prohíbe, sino que Dios requiere, en el inciso A del punto 1, es que Dios requiere la pena capital por el homicidio de otra persona. Es decir, Dios pide la pena máxima de muerte en ciertas instancias desde el principio. Cuando el hombre pecó en el Edén, Dios le quitó la vida eterna e introdujo la muerte a causa de su pecado. Seguimos avanzando, llegamos al Levítico cuando Él sigue dando la ley. Y dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 24, versículo 17, todos juntos me ayudan a leer, dice: asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra muerte. Esta es la mente de Dios. Es decir, aquí está aplicando lo que nosotros conocemos como ojo por ojo, diente por diente o vida por vida. Ahora, Dios establece o marca un límite a este castigo, porque está diciendo, si a ti te sacan un diente, tú no tienes derecho a voltearle toda la dentadura a la otra persona, ¿sí? Sino que lo que está diciendo es que la persona que es culpable de homicidio, esa persona muere y no toda la familia, poniéndole límite también a la sed de venganza que muchas veces genera, ¿sí?, la muerte en la vida de las personas. Ahora, porque muchas miradas me están acusando acerca de esto. Yo sé que la pena de muerte es un tema que podremos estar hablando mucho tiempo de esto, pero estamos entendiendo la mente de Cristo o la mente de Dios cuando Él decía este mandamiento. Dios permitió que la sociedad, para que tuviera orden, Dios delegó al hombre la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice que ha permitido gobiernos humanos que se constituyeran para mantener el orden, promulgar leyes y castigar a los culpables. Dios dio la posibilidad que el hombre administre la ley en la forma que considere correcta, siempre y cuando se tengan los principios de Dios. ¿Por qué? Porque hay una verdad que no cambia y esa verdad es Dios. Porque Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo siempre. Ahora, ¿qué otra cosa no prohíbe este mandamiento? ¿Sí? No prohíbe la declaración de guerra. Completamos en nuestras hojas. Eclesiastés capítulo 3 versículo 8 es enfático el sabio Salomón en decir que hay un tiempo de ¿qué? De guerra y hay un tiempo de paz. Dios dice cuáles son las cosas por las cuales vale la pena pelear. O sea, se pelea o se hace guerra para tener libertad, para proteger personas inocentes, para detener la maldad. Desde 1810 hasta 1821, nuestro país estuvo sumido en una guerra por la independencia. Durante ese tiempo, más de 500,000 mexicanos perdieron la vida. Esto implicaba que hijos se quedaran sin padres y muchas mujeres se quedaran viudas. Ahora te pregunto a ti como mexicano, ¿esta guerra valió la pena? ¿El objetivo era correcto? ¿Se buscaba la libertad? Claro que sí, podemos decir que esto era justificado.
Ahora, para poner más luz en este pensamiento y entender, ¿sí? San Agustín, que fue conocido como el doctor de la gracia, pone luz hablando acerca de cuáles son las guerras justas. Y habla de 4 puntos. El primero de ellos dice que para entender que una guerra va a ser justa, ¿sí?, la guerra debe tener un fin: parar la agresión. También el inciso 2 dice que debe existir un esfuerzo para conseguir justicia, incluso para el que sea considerado enemigo. Debe darse solamente cuando todo esfuerzo a mantener la paz se haya acabado. Y por último, San Agustín dice, la guerra debe ser declarada por un gobierno elegido. Si vamos a la Biblia, en la Biblia vamos a ver muchas guerras a las cuales Dios empujó a su pueblo a hacer para castigar al pecador. Ese es el Dios que tenemos y que piensa acerca cuando Él dice, no matarás, cómo administrar correctamente la justicia. Y el inciso C y el punto C allí en Dios el creador de todo y le da valor a la vida, es que Dios nos permite tomar la vida de los animales, ¿sí? En el mismo Éxodo capítulo 20, leyendo más adelante, no es una contradicción, sino que es todo lo contrario, ¿sí? Dios dice que para el hombre ser justificado delante de Dios tenía que ofrecer sacrificios de animales, ¿sí? Entonces me pueden decir aquellos que defienden la vida de los animales, esos sacrificios cesaron cuando Cristo murió en la cruz. Sí, eso es cierto, pero Génesis capítulo 9 nos dice, el capítulo 9 ahí, que ¿qué cosa? Todos juntos me acompañan a leer, dice, pueden comer todos los animales y verduras que quieran. ¿Por qué? Porque yo se los doy. Es un permiso que Dios nos da de administrar correctamente la vida incluso de los animales. ¿Por qué hoy en día se piensa que es permitido comer al pastor en tacos y no comer tacos al pastor? Y eso no debe ser así, ¿sí? Aunque sacarían varios tacos de aquí, ¿verdad? Espérense. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, ¿sí? Dios ve más valor en la vida del hombre, del ser humano, que en la vida de un animal. Ojo, no quiere decir que nosotros hagamos ahora sufrir los animales y no nos importe. Lo que nos debe mover cada vez que vemos un animal es dar gloria a Dios porque el animal también fue creado por Dios. Pero Él puso en nosotros la capacidad de administrar en forma correcta estos bienes. Por lo tanto, nosotros debemos enseñarnos a respetar la vida de los animales, a no maltratarlos, pero sí podemos consumirnos para cuidar nuestro cuerpo. ¿Y de qué manera? Porque esto es honrar a Dios. Ahora que repasamos lo que no prohíbe, seguimos conociendo cómo piensa Dios y debemos recordar algo muy importante para entender este mandamiento, y es el punto número 2. Y el punto número 2 nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y al formarlos sopló en su nariz aliento de vida. Y esto es lo que nos hace, amados, diferente a todo lo demás creado, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Significa que en cada uno de nosotros residen, ¿sí?, cualidades que solamente pertenecen a Dios, como por ejemplo el amor, como por ejemplo la justicia, la misericordia. Pero quizás en este recinto, o quizás viendo por internet, o escuchando por ahí este mensaje, haya personas que les cuesta creer que el hombre fue creado por Dios y piensan que el hombre viene de una célula que flotó en el agua y que miles de años después llegó a la tierra, tomó forma de lagartija, se subió a una planta para miles de años después bajar en forma de un chango, que caminando en una tierra miles de años después tomó forma humana, ¿sí? Y eso es lo que nosotros conocemos, lo que se conoce como la evolución, porque esa célula se convirtió en humano. A estas personas les es muy difícil creer al Dios de la Biblia, como también le va a ser muy difícil creer que hay un juicio final, o que existe un cielo, o que existe un infierno. Y por eso quizás piensen que esta es la única vida que tienen por vivir y la revientan, y la viven como se les antoja, en total después van a morir. Además, las personas que piensan así aceptan la filosofía de la evolución, que se describe ¿en qué? En que solo el más fuerte sobrevive. Es decir, la ley de la selva. Y si seguimos esta línea de pensamiento, entonces vamos a concluir que los más débiles de nuestra sociedad, o sea, los minusválidos, los ancianos, los enfermos, los bebés por nacer, pueden y deben morir, y nosotros tenemos derechos sobre su vida, porque no son útiles y porque no pueden
defenderse. ¿Sabes qué? No es correcto esa forma de pensar. Y damos gracias a Dios que existe la forma correcta. Y esa forma correcta es que Dios es creador de todo. Por lo tanto, Dios como creador de todas las cosas pone este mandamiento y nos recuerda de que somos creados a su imagen y semejanza. Y eso debe mover en nuestros corazones a lo que dice el inciso A, ahí del punto, que no podemos atentar contra la vida de nuestro prójimo. No podemos atentar contra la vida de nuestro prójimo. Ya se los presenté en sociedad. Y saliendo, por favor, pasen y con sus tactos se den cuenta de cómo nosotros tomamos derechos que no nos corresponden y administramos y le ponemos un precio, un valor a la vida que nada que ver con el valor. Le quitamos, además, le restamos valor a la vida. Es increíble porque esta forma de pensar, en lugar de llevarnos a avanzar, nos lleva a retroceder en el tiempo. En el tiempo en que las personas eran dejadas, las personas enfermas eran dejadas para que se murieran. ¿Sí? En el tiempo en que los niños eran vendidos, los huérfanos eran vendidos, o las personas eran esclavizadas. Y es por este motivo, por el motivo por el cual el hombre se le entenebreció el pensamiento, aprueba leyes como las que aprobamos, ¿sí? O nos sujetamos a esas cosas que el hombre aprueba, que no debemos ser. Es por eso que Cristo vino a este mundo y murió por la humanidad, para quitar ese velo que hoy existe y para darle a la vida el real valor que tiene. Como hijos de Dios, como iglesia, ante una situación como tomar la vida ajena de un bebé que aún no puede defenderse, pero que tiene vida desde el momento en que existe la concepción, nosotros debemos instruir a nuestros jóvenes, y no por ser aguafiestas, a nuestros hijos, a que el sexo es hermoso, pero es para el tiempo del matrimonio. ¿Sí? Incluso a las mujeres embarazadas, a las jóvenes embarazadas, animarlas a que lleguen al final de su tiempo del embarazo, no corten una vida. Es interesante cuando vemos las estadísticas, las mayores mujeres, o el mayor porcentaje de mujeres que se hacen válida la ley aprobada el 24 de abril del 2007 en la Ciudad de México, la mayor porcentaje está entre los 18 y los 24 años. ¿Sí? Y no debemos permitir y debemos alentar a que terminen, finalicen la etapa del embarazo, den a luz, y si no pueden tener a sus hijos porque no los quieren, hay familias de los cuales esos niños tienen derecho a tener un padre y una madre que pueden acogerlo, y nosotros como iglesia, si valoramos la adopción y animamos a que esos niños sean adoptados. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos, inciso B, no podemos atentar contra nuestras propias vidas o contra nuestra propia vida. En México, el año 2007 experimentó su mayor número histórico de suicidio. 6.300 personas se quitaron la vida. Es decir, cada día 17 mexicanos en el 2017 decidió quitarse la vida. Jalisco no se queda atrás. En nuestro estado, 2 personas cada día deciden quitarse la vida. Y esto no se compara con los intentos de suicidio que se multiplican por 10 a estos números, que no logran o no llegan a quitarse la vida, pero la intención real existe. ¿Por qué la persona llega a este punto de querer atentar no solamente contra la vida del prójimo, sino contra su propia vida? Es simple, porque hay en sus vidas desesperación. Personas que no encuentran salida a su situación, a su realidad. Posiblemente han hecho cosas terribles y no se consideran dignas de ser perdonadas. Incluso hay cristianos que toman el camino del suicidio. Y rápidamente nosotros los condenamos. Pero ¿sabes una cosa? Dios no los condena. Porque fallamos muchas veces, tú y yo, a la hora de la prueba, fallamos por la falta de fe. Eso es lo que hace un cristiano que se suicida. Y no necesariamente todos nos suicidamos. Pero no por eso Dios lo condena. No estamos aquí para condenar, sino para evitar. ¿Y de qué manera lo tenemos que hacer? Siendo cercanos y darles la esperanza que existe en Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. ¿Me ayudan a leerlo? Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podemos, como iglesia, frenar o ayudar a las personas que se quieren suicidar? Decíamos, ofreciendo la esperanza que solo se encuentra en Cristo. Cuando parece o pareciera que todo está cerrado y todo está oscuro,
es tiempo de clamar al Señor. Y no solamente nos quedamos con el suicidio, porque existen en países de primer mundo leyes donde le dan el derecho a la persona de elegir qué día morir, o incluso a los médicos de decidir por la vida de las personas. Y eso no está bien. Necesitamos entender que Dios valora la vida enormemente y quiere que nosotros aprendamos a valorarla. Pero llegamos a Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26 y 38 al 48. Y allí encontramos una verdad aún mayor en cuanto a no matarás. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 5 leemos que Jesús toma los 10 mandamientos y revela el verdadero sentido que Dios le da y que los judíos en aquel entonces y hoy nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque Jesús eleva el nivel de estos mandamientos y los pone en un punto espiritual, recordándonos a nosotros, los pecadores que somos, al no poder cumplir la ley, pero recordándonos que Él está aquí para que por medio de Él nosotros podamos cumplir con lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y dándonos así motivos reales para celebrar la vida. Jesús dice que, escuchaste que fue dicho, no adulterarás, mas yo digo, el que deseara una mujer en su corazón, ya se acostó con ella. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que el que odia en su corazón a una persona ya la mató. A ese nivel Cristo lleva, Dios hecho carne en la tierra, los mandamientos. Y lo hace imposible para nosotros, pero dice, yo les voy a dar motivos para celebrar la vida y la solución para poder cumplir con este mandamiento. Y es lo que vamos a ver en la segunda parte de este mensaje. Los motivos los cuales Cristo nos da para que tú y yo comencemos a celebrar la vida. Y el primero de ellos, completamos en nuestras hojas, es que el Padre ama nuestras vidas. El Padre, en el cual le pertenece la vida, que es el Creador, que nos hizo a imagen y semejanza, y es el único que tiene derecho a quitar la vida. Ese Padre ama tu vida, ama mi vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, 21, en sus hojas conmigo, que dice todo junto: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Wow, es interesante porque la condenación que existía en nosotros a causa del pecado, la separación que había a causa del pecado, que reclamaba justicia de parte de un Dios justo, el cual requiere que cuando una ley es rota haya muerte, perdonó nuestras vidas tomando la vida de su Hijo. Quiero preguntarte, si eso a ti no te define el amor de Dios, entonces, ¿qué es lo que define? Cristo, Dios a través de Cristo, quitó de nosotros, completamos en nuestras hojas, la condenación. Y no solamente nos dio vida, sino que nos dio vida eterna. Pero hay un segundo motivo real para celebrar la vida. Y ese motivo es que la santidad es prioridad para nuestras vidas. La santidad es prioridad para nuestras vidas. Leíamos allí en Mateo capítulo 5, versículo 48, que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y esa palabra perfecto significa ser santos. Esa es la definición de santidad, apartados para y apartados de, buscando la perfección en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, ¿me ayudan a leerlo? Dice ahí en sus hojas: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Se cuenta de una señora que fue mordida por un perro. Y fue al doctor, el doctor la revisó y le dijo que lastimosamente el perro que la había mordido tenía rabia y ahora ya debía someterse a un tratamiento de inyecciones. Entonces la mujer enseguida sacó de su cartera un papel y empezó a escribir nombres. ¿Sí? Y el doctor le dijo: ¿sabe qué, señora? La verdad no está en peligro su vida, así que no necesitamos que usted nos diga a quién llamar o a quién contactar. La mujer levantó la vista y le dijo al doctor: no, doctor, no le estoy dando una lista o no estoy escribiendo una lista de personas que usted pueda contactar, sino que estoy haciendo una lista de personas que quiero morder. Puede haber sido una mujer, puede haber sido un hombre, no hay problema por eso. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo.
Por aquellos de los problemas de que, ¿por qué las mujeres? Un hombre y una mujer es lo mismo. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros pensamos que dejamos de ser santos cuando cometemos un pecado práctico, en este caso de matar. Cuando nosotros matamos, infringimos la santidad. Pero Cristo elevó eso y nos enseña que asesinamos a una persona cuando le quitamos sus sueños, cuando le quitamos su espíritu, su tiempo, sus ambiciones, su gozo. Que asesinamos a la persona cuando nosotros ponemos un mal ejemplo, cuando inducimos a otros a pecar. Incluso cuando ponemos obstáculos para que las personas sirvan a Dios. Como padres atentamos contra la vida de nuestros hijos cuando no le ponemos límites, cuando a nuestros hijos no le hablamos de Dios. Incluso asesinamos a la iglesia cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando no asumimos nuestros compromisos, ni mucho menos nuestras responsabilidades. Cuidado, amados. ¿Por qué? Porque nosotros podemos convertirnos en asesinos seriales de la esperanza, del sueño, de las ambiciones y del gozo de alguien. Porque la realidad de la santidad dice que la santidad, y completamos en nuestras hojas, no es de dientes para afuera, sino que la santidad debe ser un estilo de vida. Y el tercer motivo por el cual nosotros debemos celebrar la vida, ¿sí?, es que Cristo vino a darle propósito a nuestra vida. Cristo vino a darle propósito a nuestras vidas. Cuando Cristo pone en nosotros vida en abundancia, siendo Él el camino, la verdad y la vida, esto se convierte en nosotros en un llamado a dejar la mediocridad, a decir no al desánimo, a decir no a la desesperación. Juan capítulo 10, versículo 10 dice la palabra de Dios todos juntos, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué significa Juan 10:10? Que nosotros debemos decir no a todo aquello, pero necesitamos aprender a decir que sí a qué, a la excelencia. Decirle sí al ánimo, decirle sí a la santidad, decirle sí a la esperanza, decirle sí a la vida eterna, pero sobre todas las cosas, decirle sí a Cristo. ¿Y sabes una cosa? Si aún tú que estás en este lugar no has dicho sí a Cristo y estás escuchando que Dios hoy te llama, que hoy te está ofreciendo vida eterna, deja todo y dile sí a Cristo. Cristo vino a darle a nuestras vidas un propósito. Te pregunto y les pregunto a todos, ¿sabes cuál es el propósito de tu vida? Sin dudar te voy a dar una respuesta. Si aún no sabes con certeza cuál es el propósito solamente se encuentra en Cristo. Por lo tanto, si tú no tienes esta certeza, te invito a que hoy le digas sí al llamado de Cristo. Él te puede asegurar y lo va a asegurar cuál es el propósito que solamente vas a encontrar en Él. No te puedes ir de este lugar sin la convicción en tu corazón, sin la convicción en tu vida de que puedes disfrutar el tiempo que te toque en esta vida en plenitud, porque Cristo quiere que celebremos la vida, quiere que celebres tu vida y quiere invitarnos a todos juntos, completamos al final de nuestras hojas, que vivamos nuestra única vida en la tierra al máximo, ¿sí? Y Pablo cierra con broche de oro, ¿sí?, para nosotros en esta mañana en Filipenses capítulo 1, versículo 21, diciendo así, todos juntos leemos, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Realmente es deseo de mi corazón que esto sea una realidad en tu vida, que aprendas a celebrar la vida, porque el vivir tiene un solo significado, Cristo, y el morir tiene otro significado, la eternidad con Dios para siempre, jamás. Esto es palabra de Dios. Dios nos bendice. Oramos. Señor, gracias por llamarnos en esta mañana a honrar y celebrar la vida. Gracias porque tú, que eres el dador de la vida y vida en abundancia, hoy sigues ofreciendo al mundo perdido, a las personas que aún no tienen esperanza, la oportunidad de celebrar la vida. Señor, que tu Espíritu Santo obre con poder en esta mañana, transformando y cambiando el corazón de las personas que hoy están en este lugar. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice.